Fertilidad, ese es nuestro tema del día de hoy y agradezco a la doctora Gaby Canché. Ella es especialista en radiología en el área de la mujer. Doctora Gaby, bienvenida. Hola, muy buenos días, Dana. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, doctora, este tema es bien interesante porque hablar de fertilidad es hablar de un tema bonito. Y empecemos por ahí. Hablemos del propósito principal de realizar un ultrasonido, porque vamos a ver toda esta parte que engloba este tema en base al ultrasonido y el seguimiento específico en contexto a la fertilidad. ¿Cuál sería el propósito principal de ese ultrasonido inicial? Bien, el ultrasonido tiene un objetivo principal en todos los papás que buscan un embarazo. ¿Y por qué es importante? Porque a través del ultrasonido nosotros podemos saber si contamos con un útero sano, con unos ovarios sanos, hablando del área de la mujer, y en el área del hombre necesitamos saber si la parte estructural del escroto, los testículos, las partes muy importantes que nos hablarían si hubiese alguna enfermedad que estuviese afectando el tema de la fertilidad en la pareja. Entre ellos es muy importante saber si no hubiese varicocele, que actualmente es una de las causas principales por parte del hombre de infertilidad. Ok, entonces analiza tanto a la mujer como al hombre, doctora, a través de ultrasonido. Así es. De hecho, cuando nosotros planeamos o queremos embarazarnos, sería muy importante de primera mano hacernos un ultrasonido de chequeo general, check-up a nivel de la parte pélvica de la mujer y también en el área testicular, escrotal, en el área del hombre. Correcto. ¿Qué estructuras de del sistema reproductivo femenino se pueden visualizar, doctora, mediante el ultrasonido? ¿Sería endovaginal? Sí, Sí. de hecho, el estudio de elección es el ultrasonido endovaginal, porque nos da más detalle de las estructuras anatómicas del aparato reproductor femenino. Especialmente, ¿qué vamos a valorar? Pues sí, el útero, que es lo importante, el endometrio, pero también una zona muy importante o las áreas más importantes son los ovarios, porque a través de esta sonda endovaginal nosotros podemos saber cuántos folículos hay en cada ovario y si son folículos adecuados para que nosotros podamos tener una fertilidad, ahora sí que en el momento de la fecundación sean folículos dominantes y de buena salud, ¿no? Ovárica. Correcto. Y el ultrasonido puede ayudar a detectar trastornos como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, que es una de las causas de infertilidad mayormente, doctora. Sí, de hecho nosotros por ultrasonido detectamos poliquistosis ovárica, que es cuando tenemos más de 12 folículos menores de 10 milímetros, aproximadamente miden entre 5 milímetros, localizados a nivel, a nivel del ovario de una manera periférica, subcortical, que están bajo un influjo, pues digámoslo así, no adecuado de las hormonas, ¿no? Todo ciclo menstrual o ciclo de la mujer en la fase menstrual tiene ciertas hormonas que deben elevarse en ciertos puntos específicos del ciclo para ovular. Entonces, en la poliquistosis ovárica, lo que sucede es que uno de los rasgos es que no ovulamos y hay una mayor producción de folículos, pero no son folículos que maduran o crecen para llevar una adecuada ovulación. Entonces, sí, definitivamente el ultrasonido endovaginal es uno de los estudios de elección de imagen para detectar poliquistosis ovárica. Aquí es muy importante comentar que la poliquistosis ovárica se detecta o presenta sus primeros síntomas en la adolescencia, pero si nosotros no tenemos en nuestra vida sexualmente activa, por ejemplo en las adolescentes, en las muchachitas, no se puede realizar un estudio endovaginal. Entonces eso también es importante y utilizamos el ultrasonido pélvico como una manera de estudio para la poliquistosis ovárica. Ok. Hoy, doctora Gaby, nos llegó una pregunta cuando anunciamos el programa y creo que es bien importante e interesante. La pregunta decía, ¿cuál es el papel del ultrasonido en la monitorización del tratamiento de fertilidad como la estimulación ovárica controlada? ¿A qué se refiere, doctora? ¿A qué se refiere? Nosotros cuando tenemos un proceso de fertilización, puede ser de manera
endógena, es decir, que el embarazo se dé por nosotros mismos de una manera fácil, por la elevación de ciertas hormonas y liberación del óvulo, con la fecundación por medio del espermatozoide, de una manera natural. Sin embargo, cuando nosotros presentamos problemas de fertilidad o de infertilidad, que es después de un año de intentar tener un bebé teniendo relaciones sexuales activas de manera rutinaria, no lo logramos, después de un año ya estamos en un proceso de infertilidad. Entonces, ¿por qué es importante que los papitos o los papás que son tratados por la especialidad de reproducción asistida, hay que llevar a cabo un seguimiento o un control de un seguimiento folicular, es decir, que a través de lo que el médico les envía, hormonas, nosotros llevamos a cabo el seguimiento de si esas hormonas están haciendo como la función adecuada para el crecimiento del folículo y ese folículo dominante se libere. Entonces, o a veces, ¿qué sucede? Hay baja reserva folicular y necesitamos de la parte exógena para que madure un óvulo y ese óvulo se pueda fecundar. Entonces, por eso es tan importante que el estudio endovaginal se realice con miras de un seguimiento folicular, es decir, vigilamos, si lo queremos ver así, el crecimiento y el folículo en sus diferentes etapas del Oye, proceso. eso que mencionas es bien importante, doctora. Entonces, por ejemplo, si yo deseo embarazarme, voy contigo y tú llevas un seguimiento a través de ultrasonido, a través obviamente de tu especialidad, para ir detectando cómo va ese folículo, cómo va ese ovario, cómo va todo el proceso y tú dices, ahora es cuando. De hecho, yo recomiendo, y también así lo dice las guías, la bibliografía, toda mujer que desea o esté en sus planes embarazarse y aún así no estuviese en sus planes en ese preciso momento de embarazarse, sí es importante saber qué calidad ovárica tiene a través de un ultrasonido endovaginal. ¿Por qué? Porque es importante saber si esa mujer en un futuro tiene un pronóstico bueno de que el embarazo lo logre por sí misma, ¿no? De una manera natural. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres, hasta que están en el camino de la elección de ser papás, eligen pues un proceso de protocolos de estudio, más sin embargo es importante el estudio basal. El estudio basal es ese estudio que se puede realizar cualquier mujer entre el día 2 y 4 de su día de ciclo menstrual. Y eso es muy importante porque muchas mujeres preguntan, ¿así sangrando? Sí, del segundo al cuarto día del ciclo menstrual realizamos un estudio endovaginal, es un estudio basal para saber nuestra reserva ovárica. A veces tenemos baja reserva ovárica, es decir, en cada ciclo menstrual se deben desarrollar al menos 10 folículos. Ajá. Y entre el octavo día de tu ciclo menstrual debemos de tener folículos que empiezan a crecer y medir de 18 milímetros hasta el final, cercano a la ovulación, pueden crecer hasta 27 milímetros. Entonces es muy importante que si nosotros, o sea, sepamos si tenemos una buena reserva ovárica. A veces cuando no se desarrollan de 10 a más folículos, es decir, menos de 10, contando los folículos de ambos ovarios, es decir, entre 5 a 7 por ambos ovarios, ya estamos diagnosticando baja reserva ovárica. Y esas personas que tienen baja reserva ovárica van a presentar sí o sí problemas en la fertilidad. Por lo tanto, es muy importante como mujeres y también en compañía de nuestra pareja, sepamos en primera instancia cómo está nuestra salud. Eso es hablando de la parte de la mujer. Y de la parte del hombre, hacemos el ultrasonido Doppler testicular para saber si hubiese algún tipo de si hubiese varicocele, ¿no? Más que tipo, es grado de varicocele. ¿Y qué es el varicocele en los hombres? Es la dilatación de las venas testiculares. Muchas veces es una dilatación que de las venas que no tiene una causa, es idiopática. Otras veces es por un mal funcionamiento de las válvulas y se produce un reflujo. Otras veces se puede presentar varicocele porque hay alguna lesión tumoral que provoca compresión y reflujo en las venas testiculares. Independientemente, nosotros debemos de hacer, como igual en los hombres, nos debemos de hacer
si queremos paternar, necesitamos hacernos un ultrasonido basal de saber cómo está la salud testicular. ¿Por qué? Porque ahí se puede detectar, primero que nada, la primera causa de infertilidad en los hombres es el varicocele, ¿no? Okay. El varicocele se presenta del lado izquierdo más frecuentemente. Y además podemos saber si no hay procesos infecciosos en el testículo, lo que nosotros llamamos orquiepidemitis, que pueden también afectar la calidad de esos espermatozoides. Entonces sería muy interesante porque la realidad es que el varicocele, mientras más grado tengamos de varicocele, la función o sea, digamos, la cantidad y la función adecuada de esos espermatozoides, de la motilidad, se ve afectada. Entonces, a veces se acompaña de hacer una espermatoscopía para saber cuál es la motilidad, la morfología, la calidad de esos espermatozoides. Por eso, como médicos especialistas en imagen, les comentamos siempre, es importante en todo hombre, desee en un futuro ser papá o que esté en sus planes, hacerse un estudio de check-up de rutina basal, porque muchas veces no sabemos o no tienen los datos tan floridos del varicocele hasta que ya tienen un grado 3 de varicocele. Y en un grado 3 de varicocele, a veces ya podemos encontrar disminución del volumen testicular y por lo tanto, muy probablemente cuando hay disminución del volumen testicular, hay disminución de la calidad y de la cantidad de los espermatozoides. Se Y puede, obviamente afecta. Sí, perdón, doctora, no, afecta, te dejo terminar tu afecta la frase. fertilidad. Correcto, Afecta la doctora. fertilidad. ¿Se puede controlar ese problema? ¿Es varicocele? ¿Es correcto? Sí, cuando ¿Se se puede detectan las controlar? primeras, sí, Ajá. cuando se detecta en las primeras, o sea, en los primeros grados, de hecho, hay mucho adolescente con varicocele. Entonces, mucho adolescente se le diagnostica varicocele y ya los urólogos les recomiendan o ya ellos dan su propio tratamiento, tratamientos conservadores en adolescentes, a veces en niños, que no es lo más frecuente, pero sí puede Pero se presentarse. puede dar. En adolescentes dan como un tratamiento conservador, ¿no? Y ya en etapa adulta, cuando lo detectan, ya los urólogos ponen sus propios, o sea, los tratamientos los proponen ellos, pero a Ok, veces se resuelve vía quirúrgica el varicocele, ¿no? Es una de las correcto. opciones. Mientras más grado de varicocele, pues la probabilidad de que sea resuelto por vía quirúrgica, pues es más alta, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que cuando nosotros estemos en el proceso de planeación, realizarnos ultrasonidos, tanto el hombre como la mujer, porque antes era, no se puede embarazar la mujer, ¿qué decíamos? O Sí. sea, no se puede Sí, todo es embarazar la la mujer, o no mujer. nos podemos embarazar, Es la no nos mujer. podemos embarazar, responsabilidad de la mujer. Y Sí. la realidad es que está demostrado que las dos partes prácticamente están casi al 50%. O sea, que Fíjate. muchas veces la mujer tiene una calidad perfecta De de su ovarios, de ovario, de su todo. útero, todo perfecto. Entonces la responsabilidad o el que tiene el problema que hay que resolver es el hombre. Entonces, aquí creo que no es como quién tiene más ni menos, sino las dos partes son responsables para saber en qué condiciones se encuentran. Claro, y es parte de la salud reproductiva, ¿no, doctora? El que los dos se chequen, el que los dos vayan a verificar que todo esté en orden. Y como tú bien dices, ¿no? Todavía tenemos ese tabú, ese estereotipo de el hombre no tiene problemas, solo es la mujer. No, ahorita como bien dices, 50 y 50, ¿no? Doctora, y hablemos del útero, esto también es importante. Cuando yo asisto con mis ultrasonidos, a que me hagan mis ultrasonidos de chequeo, también es importante analizar la cavidad uterina o la morfología del útero para saber si tengo problemas de fertilidad. Sí, claro, la morfología uterina es muy importante porque hay malformaciones congénitas, ¿no? Hay úteros que son tabicados, úteros que son bidelfos, úteros que tienen prácticamente es como si tuviésemos dos úteros y No. un cervix con su canal vaginal. Y muchas veces, ¿qué sucede? Se da el embarazo en una sola parte y el otro cuerno queda vacío. Entonces, todo esto, hay úteros infantiles, que No. igual si nosotros no sabemos de qué tamaño es nuestro útero cuando ya estamos en una edad reproductivamente activa y a veces diagnosticamos úteros infantiles.
Por ultrasonido tenemos que saber cómo se encuentra la cavidad, si no está ocupada por miomas, si no está ocupada por ciertos pólipos, que son tumores que muy frecuentemente están en el endometrio, saber si no tenemos alguna enfermedad llamada adenomiosis o tan solo lo más frecuente que es endometriosis, ¿no? La endometriosis es una de las principales también causas de infertilidad. Entonces, todo esto es muy importante porque cuando hacemos el estudio, entramos, es como les digo, siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes, es como si estemos en un cuarto y entramos dentro del cuarto y en el cuarto prendemos la luz y apreciamos las paredes, de qué consistencia están las paredes del útero, cuál es el grosor de las paredes. Y algo importante que el útero, pues es, o sea, el miometrio, que es la capa del útero, y en el centro tenemos el endometrio. El endometrio es muy importante, no olvidar que el endometrio es uno de los principales, digámoslo así, órganos o tejido que debemos de tener sano, con un grosor óptimo, para que ese embrión o ese óvulo con el espermatozoide fecundado pueda adherirse adecuadamente. Entonces, hasta eso es muy importante. Si nosotros no tenemos un grosor endometrial óptimo durante esa fecundación, pues aunque el óvulo esté perfectamente fecundado, no se va a adherir. Entonces, todo eso para nosotros, todo eso lo resolvemos con un ultrasonido. Entonces, pero lo primero es también que las mujeres conozcan ellas mismas su ciclo menstrual, porque realmente hay personas que no lo conocen y esto está perfecto. O sea, si no lo conoces, pregúntanos o al menos a mí me gusta explicar en cuál es tu ciclo menstrual, en qué día es el día 1 de tu ciclo menstrual, que eso es muy importante. Cuando te preguntan fecha de última menstruación, es el día 1 de la última vez que te bajó tu menstruación. Entonces, desde ahí partimos. O sea, no es el último día. Fíjate. No, es el primer día. No, pues sí estábamos mal. Entonces, desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque nosotros, en base al día del ciclo menstrual, nosotros ya sabemos los cambios que van a haber por el influjo hormonal del estradiol, de la LH, de los cambios que vamos a buscar en el grosor endometrial, en la apariencia del endometrio, o sea, en cuántos folículos u óvulos tiene ese ovario, hasta cuánto van a crecer, o sea, todo eso es muy importante. Por eso, cuando recibimos a las pacientes, específicamente hablando del protocolo de fertilidad, para nosotros es muy importante saber, o sea, que sepan, o sea, de ahí partimos, que estén informadas y sepan qué es un ciclo menstrual y cómo se contabiliza un ciclo menstrual, ¿no? Entonces, es eso, en general es eso, ¿no? Súper importante. Doctora Gaby, la frecuencia que recomiendan los ultrasonidos de seguimiento durante el ciclo del tratamiento de fertilidad, ¿cuál sería esa frecuencia que recomendarías? Deben de ser de 3 a 4 veces visitas que nosotros hacemos en el proceso de seguimiento folicular. Como médicos especialistas en imagen podemos indicar los días, más sin embargo, cuando llevan un tratamiento con su médico de reproducción, ellos también nos indican los días. Normalmente es el estudio basal, que es aproximadamente entre el segundo y cuarto día del ciclo menstrual. De ahí vamos haciendo estudios entre el día 11, el día 14, o sea, le vamos dando un seguimiento después del día 16, hasta lograr saber que ese folículo creció, maduró, se volvió un folículo dominante, expulsó el óvulo y tenemos un cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, todo este proceso es importante, porque cuando nosotros hacemos el estudio de seguimiento folicular, entre el día 11, 12, que aproximadamente debe tener entre 19 y 20 milímetros el folículo, comienza ya a tener esa medida, empezamos a hablar de un folículo dominante o maduro. Entonces, esos días son los días, digamos, fértiles o los más adecuados para tener actividad sexualmente activa, hablando, para podernos elevar la posibilidad de que ese óvulo se fecunde en esos días. Entonces, obviamente esto es bajo el contexto de que muchas veces
y casi siempre las mujeres están bajo el influjo de hormonas exógenas con el propósito de que se eleve la tasa de fertilidad. Sin embargo, mujeres sanas también pueden llevar a cabo un seguimiento folicular. Y, o sea, con la finalidad de aumentar la posibilidad. No está contraindicado, pero sí es importante decir que casi todas las personas que recibimos para un seguimiento folicular están ya tratadas o tienen un protocolo de tratamiento de fertilidad. Correcto, doctora. Entonces, pues si tú deseas embarazarte, ahí está la opción con la doctora Gaby Canché para todo este seguimiento, tanto tú como tu pareja. Es importante que se realicen este tipo de seguimientos, o si está en tus planes, a lo mejor me dices, no, Dan, es que yo ahorita todavía no, perfecto. Pero si tienes la idea de embarazarte, pues vete checando, vete analizando cuál es cómo es tu ciclo, cómo es toda esta evaluación perfecta para que sea una fertilidad mucho mejor, ¿no, doctora? Y lo podemos ver Es correcto. contigo. Y lo Sí, podemos ver así es. contigo. Y también, si está en nuestros planes todavía no ser papás, porque también eso es válido y es Sí, importante. Entonces hay mujeres que dicen, pues no, yo no quiero ser mamá o no quiero, no queremos embarazarnos, que también es válido, claro. igual pueden acercarse con toda confianza, uno para hacerse un ultrasonido endovaginal y nosotros saber en qué condiciones se encuentra su salud del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, pero también para decirle, ah, bueno, aquí está este óvulo, está a punto de ovular, pues puedes cuidarte, puedes tener esta prevención. O sea, a lo que voy que sí utilizamos el ultrasonido como parte del protocolo de fertilidad, pero también para tener elección en qué momento es para nosotros lo ideal o pues en qué momento tampoco elegimos, ¿no? O sea, ser papás Claro, también se es válido. vale totalmente. Perfecto, Ujú. doctora. Entonces, Sí. pues ya lo sabe, usted se puede acercar con la doctora Gaby. Vamos a dejarle en el copy de este programa el dato directo de la doctora Gaby Canché para que usted pueda comunicarse con ella. Y mándanos tus dudas, cualquier tipo de duda para analizarlas en nuestras cápsulas con la doctora Gaby, que ella es la especialista en este tema. Doctora Gaby Canché, especialista en radiología en el área de la mujer. Quiero agradecerte mucho, doctora Gaby. Muchas gracias, Dana. Que tengan un muy bonito día. Igualmente, doctora, te mandamos un beso muy grande y a ustedes muchísimas gracias por su opinión, porque sin su opinión no podríamos llegar a una conclusión aquí, en Pláticas de Salud.